Él soltó 5,000 gallinas criollas en mi terreno, tratando de destruirme. Pero me hizo millonaria. Jimena Solís despertó antes del sol aquel lunes de marzo, como hacía todos los días desde que tenía 7 años, cuando su padre le enseñó que la tierra recompensa a quien la respeta y no a quien se duerme hasta tarde. Ella no sabía, en ese momento en que descalzó los pies en el piso frío del cuarto y caminó por la cocina aún en la oscuridad, que ese sería el día que separaría todo lo que vino antes de todo lo que vendría después. Fue cuando abrió la puerta de madera y dio el primer paso en el patio que se detuvo. El ruido llegó antes que la visión, un cacareo bajo que fue creciendo hasta llenar el aire de una forma que ella jamás había experimentado. Cuando los ojos se ajustaron a la luz débil del amanecer, la escena que encontró la dejó con el pie suspendido en el escalón. Más de 5,000 gallinas cubrían cada palmo de su terreno, revolviendo los huertos de naranjas que había plantado con sus propias manos en los últimos 2 años, pisoteando el sistema de riego que le costó 3 años de ahorros, llenando el aire de polvo y plumas y un ruido que parecía no tener fin. Y en cada pata de cada animal había una etiqueta colorida, un color que reconoció de inmediato, el color que don Rodolfo Beltrán usaba para marcar a sus animales desde hace más de 20 años. Jimena se quedó quieta por largos segundos, mirando lo que se había vuelto el terreno de sus padres. La mente trataba de encontrar una explicación racional, algo que tuviera sentido, pero el olor pesado de plumas y el polvo blanco que subía del suelo no dejaban espacio para nada más que el asombro. Las gallinas eran de la raza grande, de plumas color cobrizo rojizo, y circulaban sin prisa por el patio como si todo aquello les perteneciera desde hacía mucho tiempo. Tomó un respiro profundo, entró de vuelta a la casa, se calzó las botas de hule que estaban al lado de la puerta, se amarró el cabello negro con la liga que siempre guardaba en la muñeca y salió otra vez. No corrió, no gritó. Caminó despacio hasta el centro del patio y se quedó ahí quieta, mirando alrededor, tratando de entender la dimensión de lo que veía. Los huertos de naranjas que había plantado en los últimos 2 años tenían las ramas torcidas, muchas con las raíces parcialmente expuestas por el constante revuelo de las aves. El tubo de riego que había pagado en 8 plazos estaba partido en 3 pedazos. La cerca de madera del fondo del terreno había cedido en al menos 2 puntos, y los animales se desbordaban hacia la franja estrecha de tierra que separaba su propiedad del terreno de doña Lupe, la vecina con quien no cruzaba más de 2 palabras desde la pelea por la cerca que ocurrió 2 años atrás. Jimena se agachó, tomó una de las gallinas en brazos con cuidado y examinó la etiqueta atada en la pata. Era anaranjada, el color que don Rodolfo Beltrán usaba en todos sus animales desde que llegó a la región hace más de 20 años. «Rodolfo», dijo en voz baja, sin rabia aparente, era solo la confirmación de lo que el estómago ya había dicho. Soltó la gallina. El animal cacareó una vez, se acomodó y se fue caminando con ese aire propio de las gallinas, como si nada en el mundo fuera problema suyo. Jimena las observó por un momento. Luego levantó los ojos hacia el terreno entero, que sus padres habían construido con casi 30 años de trabajo, que ella había prometido a su padre que no dejaría caer, que don Rodolfo había intentado comprar 3 veces y escuchado 3 veces la misma respuesta. No estaba en venta, nunca lo estaría. Entró a la cocina, encendió la estufa, puso agua a calentar y se sentó a la mesa de madera vieja que había sido de su padre. La mesa tenía 2 marcas de hierro caliente en la esquina izquierda, de cuando su madre olvidaba la tetera encima en los días de prisa. Había una raya larga de navaja que su padre había hecho una tarde de coraje y de la que después se avergonzó por años. Jimena pasó el dedo por esa raya mientras esperaba el café y pensó que había cosas que una mesa guarda mejor que cualquier cajón. La mente corría. Rodolfo había ido hasta su portón 3 veces en los últimos 18 meses. 3 veces con la sonrisa tranquila de quien está haciendo un favor, una propuesta en la mano, y el tono de quien no espera una negativa. La primera vez
Él había dicho que la tierra se estaba quedando parada, que ella estaba sola, que sería difícil mantener todo aquello sin ayuda. Jimena había escuchado en silencio hasta que él terminó, y solo dijo que el terreno no estaba en venta. Rodolfo había asentido con una sonrisa que decía que entendía, que respetaba, que ella era muy joven y muy valiente. Aquella sonrisa se le había quedado por días. La segunda vez, él había aumentado el valor. Trajo un papel con números que, admitió para sí misma, eran más de lo que ganaría en 5 años de naranjas. Pero el terreno había sido construido con las manos del papá y la mamá, y ningún número borraba eso. Ella había dicho que no por segunda vez, esta vez sin esperar a que él terminara el argumento, lo que hizo que la sonrisa de Rodolfo temblara por una fracción de segundo antes de que se recompusiera. La tercera vez, Rodolfo vino diferente, sin papel, sin sonrisa ensayada. Se quedó apoyado en el portón con los brazos cruzados y dijo que la región estaba cambiando, que nuevos compradores vendrían, que tal vez valiera la pena pensarlo antes de que fuera tarde. Había algo diferente en ese aviso. Ya no era una propuesta de negocio, era otra cosa. Jimena no había respondido. Solo cerró el portón. Él se fue sin mirar atrás y ella se quedó viendo el polvo que el carro levantó en la carretera por un buen rato. Pensó que aquello había terminado. No había terminado. El café silbó. Ella se levantó. Llenó la taza que había pertenecido a su mamá, una taza de cerámica blanca con una flor azul mal pintada que su mamá había recibido de una vecina y nunca tiró, y bebió de pie junto a la ventana. Afuera, las gallinas criollas seguían cacareando. El sol empezaba a asomarse detrás de las colinas que cerraban el valle al fondo, pintando el terreno de una luz dorada que se veía extrañamente bonita por unos segundos antes de que ella recordara lo que estaba viendo. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero antes que nada necesitaba intentar sacar esas aves del terreno. Pasó las 2 horas siguientes intentándolo, con el palo de la escoba, con un cubo, con bambú cortado del fondo de la propiedad. Intentó crear una especie de corredor para empujar a las gallinas de vuelta al lado del terreno de Rodolfo. Cada grupo que lograba mover hacia un lado, otras 30 venían por el otro. Las aves no le tenían miedo, lo que hacía todo más difícil, porque en vez de huir simplemente se desviaban con calma y volvían a hacer lo que estaban haciendo. Había algo casi absurdo en eso, en esa resistencia tranquila y sin malicia, como si las gallinas simplemente no hubieran recibido el aviso de que eran parte de un plan. Después de 40 minutos, tenía las palmas de las manos raspadas de sostener el bambú, la rodilla izquierda sucia de tierra por haberse caído al resbalar, y la camisa de cuadros roja, que había sido de su papá manchada de polvo blanco. Paró, respiró, se sentó en medio del corral con las aves alrededor y se quedó mirando al cielo por un momento. La camisa era vieja, pasada de moda, 2 tallas más grande de lo que necesitaba. El papá la había dejado colgada en el galpón el día que se fue a la casa de la tía Elena. Jimena la había lavado, doblado y guardado, y en una mañana de mucho trabajo se la había puesto sin pensar. Se quedó viendo la tela de cuadros desteñida y sintió algo que no pudo nombrar con claridad, una mezcla de nostalgia y determinación que a veces ocupaban el mismo lugar en el pecho. Fue entonces cuando oyó el ruido de la moto frenando en la carretera. Jorge Castillo tenía 23 años y llevaba 2 años haciendo entregas de encomiendas para la región. Conocía cada camino de tierra de esa parte del puerto costero de San Juan de los Cedros. Conocía cada portón, cada perro bravo, cada curva traicionera con la lluvia. Pero nunca había visto algo parecido a aquello. Cuando frenó la moto y se quitó el casco para ver mejor, la boca se le fue abriendo lentamente mientras los ojos recorrían el terreno lleno de aves. «Dios mío», murmuró. Jimena lo vio y levantó la mano en señal de saludo. Jorge bajó de la moto sin darse cuenta de que estaba bajando, caminó hasta la cerca y se quedó mirando con un asombro que ella encontró casi cómico en otro contexto. El polvo había vuelto a levantarse con el movimiento de las aves, y bajo el sol de la mañana adquiría ese tono anaranjado que parecía humo. Luego metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó el celular. «¿Puedo?» empezó.
Puede, dijo ella, antes de que él terminara. Todavía no sabía por qué había dicho eso. Tal vez era el agotamiento, tal vez algo dentro de ella sabía, sin que la mente hubiera llegado aún, que esa imagen valdría más de lo que parecía en ese momento. Jorge filmó las aves de cerca, el terreno, los huertos de naranjas con las ramas revueltas, los pedazos de tubo esparcidos por el suelo. Luego caminó un poco hacia un lado y filmó el conjunto, la casa al fondo, las colinas, la magnitud del problema. Jimena se quedó quieta en medio del patio durante todo eso, la camisa a cuadros, las botas de hule, el cabello recogido. Luego él volteó la cámara hacia ella y le preguntó si quería decir algo. Jimena negó con la cabeza. Él bajó el celular, lo guardó en el bolsillo y se quedó mirando un rato más antes de decir: «Si necesitas cualquier cosa, llámame. Mi número está en la calcomanía de la caja que te entregué el mes pasado». Ella asintió y él se fue. Jimena se quedó viendo la moto perderse por el camino de tierra, el ruido del motor desvaneciéndose lentamente hasta que solo quedó el cacareo constante de las gallinas criollas. Pensó que probablemente nunca volvería a ver a ese muchacho. Estaba equivocada. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En ese mismo momento, al otro lado del pequeño pueblo, don Rodolfo Beltrán tomaba café en la terraza de la casa principal de su rancho, que era 3 veces más grande que el de Jimena, con la expresión tranquila de quien no tiene nada de qué preocuparse. A su lado, de pie con los brazos cruzados, estaba Hugo Beltrán, el sobrino que había contratado para trabajar en la propiedad hacía 6 meses. Hugo tenía 27 años, era delgado y rápido, y tenía el defecto de creer que hacer cosas incorrectas por alguien mayor era lealtad. «¿Está todo como te dije?», preguntó Rodolfo sin mirarlo. «Sí, tío. Abrí los portones y los corrales durante la madrugada. Me tomó como 40 minutos. Todas se fueron». Rodolfo bebió un sorbo de café y se quedó mirando la plantación al fondo. Tenía 64 años, el cabello completamente blanco, manos gruesas de quien había trabajado mucho antes de ganar suficiente dinero para contratar a otros para que trabajaran por él. Había llegado a la región procedente del norte del estado con una herencia de su padre y una capacidad rara para identificar lo que tenía valor donde otros solo veían dificultades. Había comprado terrenos, formado sociedades y a lo largo de 20 años se había convertido en el nombre más influyente de la Asociación Local de Productores. Presidencias, comisiones, nominaciones. Todo pasaba por él. Pero había un problema. Un terreno de 18 hectáreas que estaba exactamente donde él necesitaba que estuviera, y cuya dueña tenía la molesta característica de no querer vender. «Ella va a llamar pidiendo ayuda», dijo Hugo con una sonrisa que el tío no compartió. «Ella no va a llamar pidiendo nada», respondió Rodolfo aún mirando la plantación. «Se va a hundir sola, y cuando se canse de hundirse, venderá». Hugo no respondió. Había algo en el tono del tío que no invitaba a la conversación. Rodolfo tenía una forma de hablar que reducía el espacio alrededor de las palabras hasta que no quedaba lugar para que el otro se moviera. Lo que Rodolfo no dijo esa mañana, y lo que Hugo no sabía, era el motivo real de toda esa maniobra. 3 semanas antes, el cuñado de Rodolfo, que trabajaba como responsable administrativo en la Cooperativa Agrícola del Valle, había comentado en familia, sin intención de revelar un secreto, que la directiva estaba finalizando un mapa de nueva ruta de distribución. La ruta cortaría camino entre la producción del interior y el puerto de salida, y pasaría por una franja específica de tierra en la región. Rodolfo había pedido ver los mapas preliminares al día siguiente, con el pretexto de verificar si sus propios terrenos serían afectados. Lo que vio fue que la ruta pasaba por el límite este del rancho de Jimena, lo que volvía esa tierra estratégicamente valiosa, de un modo que duplicaría el precio en cuestión de meses cuando la información se hiciera pública. Él había salido de la oficina del cuñado esa tarde con el estómago apretado.
Todos esos meses de propuesta, de espera, de paciencia, y el terreno que había intentado comprar por un valor razonable estaba a punto de valer el doble o el triple. Necesitaba que ella vendiera antes de que eso ocurriera. Mientras tanto, Jimena había vuelto a entrar a la casa después del segundo intento frustrado de mover las aves. Esta vez tenía sangre seca en uno de los dedos donde el bambú le había cortado la piel. Se lavó las manos en el fregadero, se enrolló un trozo de tela en el dedo y se quedó mirando la ventana de la cocina que daba al corral lleno de gallinas criollas. Su padre necesitaba saberlo. Eso era lo primero que decía la mente, pero lo segundo decía que no, que don Mateo tenía 66 años y un corazón que había pasado por un susto grave 8 meses atrás, y que él estaba viviendo en el cuarto del fondo de la casa de la tía Elena, en San Juan de los Cedros, precisamente porque el médico había dicho que el esfuerzo físico en el rancho no era recomendable por al menos un año. Jimena le había prometido a su padre que iba a cuidar el rancho. Le había dicho que todo estaba bien, que la producción seguía, que él no debía preocuparse. Le había dicho eso en la última visita. Hacía 3 semanas, mientras el padre se sentaba en la veranda mirando el terreno con esa mirada de quien sabe que está lejos de donde debería estar, pero acepta porque no tiene otra opción. Llamar ahora con una crisis así sería romper 2 cosas a la vez, la promesa y su paz. No llamó. En cambio, fue al cajón de la cocina donde guardaba documentos, sacó un cuaderno viejo y una pluma y empezó a anotar. Número estimado de gallinas, entre 4 y 6,000. Daño visible a los huertos de naranjas. Parcial, ramas revueltas, algunas raíces expuestas. Sistema de riego. Tubería principal rota en 3 puntos. Cercas. 2 puntos de ruptura en el fondo del terreno. Lo escribió todo con letra pequeña y controlada, como si escribir hiciera las cosas más manejables de lo que eran. Luego detuvo la pluma en la página y se quedó mirando lo que había escrito. Pensó en don Rodolfo. Pensó en los 3 noes que había dicho. Pensó en su mirada la última vez, cuando se fue sin decir nada. Había un detalle que le molestaba. Si él quería forzarla a irse, ¿por qué no simplemente dejar que el terreno acumulara deudas? ¿Por qué una maniobra complicada con las gallinas? ¿Cuál era el costo para él soltar 5,000 aves y perder el control de ellas? Había algo que no estaba viendo, una pieza que faltaba en medio del cuadro, y esa ausencia era más inquietante que el caos afuera. Pero ese pensamiento quedó para después. Ahora había algo más urgente. Necesitaba un registro. Necesitaba que existiera, en algún lugar, una prueba de que eso había ocurrido y de que las aves no eran de ella. Tomó la bolsa, las llaves del coche viejo que estaba en el cobertizo, y se fue al pueblo. La notaría estaba en una calle tranquila en el centro de San Juan de los Cedros, en una casa antigua con ventanas de madera pintadas de verde que nunca se descascaraban porque el dueño las repintaba cada año antes de la temporada de lluvias. Jimena conocía al atendiente de vista, un hombre de unos 40 años que usaba lentes y siempre tenía un aire de quien acababa de recibir una noticia desagradable, no por malicia, sino por el tipo de historias que el trabajo traía. Ella explicó lo que quería. Él la miró por encima de los lentes con una expresión que ella interpretó como confusión, pero que en realidad era la sorpresa genuina de alguien que nunca había recibido esa solicitud específica. La señora quiere registrar que encontró animales abandonados en su propiedad. Eso, con fecha, hora y la descripción de lo que encontré. Y quiero mencionar que los animales tienen etiquetas de identificación que pertenecen a don Rodolfo Beltrán. El atendiente se quitó los lentes, limpió el cristal en el mandil, volvió a ponérselos y la miró de nuevo. ¿La señora está segura de que son de él? Lo estoy. Él se quedó en silencio por un momento, como si esperara que ella añadiera algo más. Ella no añadió nada. Luego abrió el cajón, sacó un formulario y comenzó a llenarlo. Cuando salió de la notaría con el documento doblado en el bolsillo de la camisa, Jimena se quedó parada en la banqueta por un momento, con el sol del mediodía dando de lleno en el asfalto.
El papel era simple. No tenía fuerza suficiente para procesar a nadie por sí solo, pero tenía fecha, hora y el nombre de Rodolfo asociado a los animales encontrados en su propiedad. Y eso existía de una manera que la memoria de una persona no existe, en papel, con sello con firma de un tercero. Ella regresó al coche. Antes de encender el motor, el celular vibró. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Jimena? Voz de mujer. Soy Fernanda, Fernanda Rivas. Estudiamos juntas en el Bachillerato Técnico Agropecuario. Jimena tardó un segundo en acceder al recuerdo. Fernanda. Cabello rizado. Siempre con una propuesta en la punta de la lengua. Siempre con un negocio nuevo que mostrar. Siempre 2 pasos adelante en algún plan que ella misma había inventado. Habían estudiado juntas por 2 años y luego perdido el contacto gradualmente, de la forma en que el contacto se va perdiendo cuando 2 modos de ser ya no encuentran suficiente razón para mantenerse. Fernanda, ¿cómo supiste? Mi prima vive cerca de tu rancho. Me llamó por la mañana. Dijo que había un montón de gallinas criollas en tu terreno, ¿es verdad? Sí. Hubo una pausa. ¿Puedo ir mañana? Tengo una idea que creo que puede interesarte. Jimena miró por la ventana del coche hacia la calle vacía del centro del pueblo. La botica del otro lado tenía la puerta abierta y el ventilador de techo visible adentro, girando lentamente. Una señora mayor salió cargando una bolsa pequeña y caminó despacio por la banqueta. Jimena la miró hasta que desapareció en la esquina. Sintió el instinto apretarle algo en el pecho, un aviso pequeño que aún no tenía palabras, pero estaba exhausta, y el agotamiento a veces silencia el instinto con más eficacia que cualquier argumento. «Puedes venir», dijo. Esa tarde intentó de nuevo organizar las aves. Había llegado de la notaría con la idea de hacer un cerco provisional para concentrar los animales en un lado del terreno mientras pensaba qué hacer. Pero apenas había clavado la primera estaca cuando escuchó la voz de doña Lupe al otro lado de la cerca que dividía los 2 ranchos. ¿Qué ruido es ese desde la mañana? Jimena se enderezó. Doña Lupe tenía 68 años, cabello corto teñido de negro y una postura que no invitaba a la intimidad. Era una mujer que había trabajado mucho, perdido a un esposo por una enfermedad larga y lenta, y se había quedado sola en un rancho que era demasiado grande para una sola persona, lo que la hacía, para Jimena, simultáneamente comprensible y difícil de soportar. Las 2 no se habían hablado bien desde la disputa por el límite de la cerca, 2 años atrás, cuando un agrimensor había señalado que la cerca antigua estaba equivocada por casi 1 metro, favoreciendo a doña Lupe, y ella se había negado a moverla, alegando que la cerca llevaba allí 30 años y que eso valía más que el papel de un agrimensor. Jimena había discutido. Las palabras habían sido firmes de ambos lados, y el silencio que vino después tenía la temperatura de algo que no se resolvió, solo se enterró. «Gallinas criollas», respondió Jimena, sin elaborar. Doña Lupe espió por encima de la cerca y se quedó mirando por un largo momento. Las aves circulaban alrededor de Jimena sin miedo. «¿Son 5,000?» preguntó finalmente. «Más o menos». La vieja se quedó callada. Luego miró a Jimena con una expresión que la joven no pudo leer de inmediato, porque estaba hecha de cosas que rara vez aparecen juntas. «Esas marcas anaranjadas son de Rodolfo», dijo doña Lupe. «Lo son». Silencio. «El hombre no tiene límite», dijo la vieja, en voz baja, casi para sí misma. Había algo en esa frase que iba más allá del momento, como si estuviera coincidiendo con una conclusión a la que había llegado hacía mucho tiempo y solo ahora la decía en voz alta. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir más. Jimena se quedó mirando el espacio donde había estado. Era la primera vez en 2 años que doña Lupe le decía más de 3 palabras, y ninguna había sido sobre la cerca. Esa noche, sentada en la cocina a la luz de la única lámpara que funcionaba bien, Jimena abrió el celular rayado y empezó a investigar. No sabía bien lo que buscaba al principio, algo sobre gallinas sueltas en propiedad ajena, tal vez sobre qué hacer con animales que aparecen sin dueño.
Pero pronto se encontró leyendo sobre razas de gallinas criollas, sobre producción de huevos, sobre precios por caja en diferentes regiones del estado. Lo que encontró la dejó quieta por casi una hora. Las gallinas de Rodolfo eran de una raza específica, conocida por la producción de huevos con yema de color intenso y sabor diferenciado. Gallinas criadas sueltas en terreno con vegetación natural, especialmente en contacto con frutas como la naranja que caía y se pudría en el suelo, desarrollaban huevos con características muy difíciles de reproducir en crianzas industriales. El precio por caja de ese tipo de huevo era más del doble de lo que ella ganaba al mes con la venta de naranjas. Cerró el celular y se quedó mirando la pared. 5.000 gallinas, en el terreno de sus padres, con huertos de naranjas. Lo que había llegado como destrucción estaba mostrando otra cara, muy lejana y llena de obstáculos que apenas lograba vislumbrar, pero presente. Era como cuando la marea golpea la piedra y en el momento parece destrucción, pero después revela lo que estaba escondido debajo. Abrió el celular de nuevo e investigó por 2 horas más, sobre gallineros, sobre alimentación, sobre manejo, sobre cooperativas que compraban ese tipo de producto. Cuando apagó la luz de la cocina, eran casi medianoche. A la mañana siguiente, Jimena fue hasta el portón de Rodolfo. Tocó. Nadie atendió. La casa parecía cerrada, las persianas bajas, el carro no estaba en el patio. Volvió al día siguiente. Lo mismo. Llamó al número que tenía registrado de una conversación antigua. El teléfono sonó 6 veces y fue al buzón de voz. Él había desaparecido intencionalmente. Eso lo entendió demasiado rápido como para ser una duda. No era coincidencia. Era parte del plan. Tirar el problema y desaparecer sabiendo que sin interlocutor ella quedaría paralizada, sin poder devolver, sin poder reclamar, sin saber a dónde ir. Lo que él no había calculado era que ella no necesitaba un interlocutor para actuar. Fernanda llegó al tercer día, como había dicho. Vino en carro nuevo con una maleta pequeña y una sonrisa que Jimena recordaba haber visto varias veces en el bachillerato técnico agropecuario, la sonrisa de quien tiene un plan y está demasiado animada con él para ocultarlo por completo. Tomaron café en la cocina mientras las gallinas cacareaban afuera. Fernanda fue hasta la ventana apenas entró, miró por un rato y movió la cabeza despacio, con una expresión que quería ser de sorpresa, pero que tenía algo calculado detrás. «¿Sabes lo que hay aquí?», dijo ella, todavía mirando hacia afuera. «Tengo una idea», dijo Jimena. Fernanda se giró. Tenía el mismo cabello de antes, solo que más corto ahora, y una forma de moverse que era muy enérgica para una cocina de rancho a las 8 de la mañana. «Tengo dinero para invertir. Alimento, gallineros, material de infraestructura básica. Tú tienes el terreno y las gallinas. Dividimos las ganancias de los primeros 6 meses, mitad y mitad, y luego renegociamos según cómo vaya». Jimena no respondió de inmediato. Se quedó mirando el café en la taza de cerámica de su madre. «¿Tienes eso en contrato?», preguntó. «Lo traigo mañana». Fernanda se quedó para el almuerzo. Hablaron sobre el bachillerato técnico agropecuario, sobre personas que conocían en común, sobre lo que había cambiado en la región en los últimos años. Fernanda era divertida, tenía historias, sabía cómo hacer fluir una conversación sin dejar espacio para el silencio. Jimena anotó mentalmente, mientras escuchaba y respondía, que la sonrisa de Fernanda nunca llegaba completamente a los ojos. Llegaba hasta la mitad del rostro y luego se detenía como una música que comienza y no termina el acorde. Esa tarde, el primer gallinero improvisado que Jimena había intentado construir con materiales que encontró en el cobertizo de su padre, se derrumbó con la ventolera que vino del mar al final del día. La estructura había quedado débil en la base y no había sido suficiente para aguantar el viento fuerte que llegaba de vez en cuando en esa época del año sin avisar. 32 gallinas criollas escaparon por el espacio abierto e invadieron el patio de Doña Lupe. La vieja apareció en la cerca 15 minutos después. Esta vez, sin la expresión neutra de antes. Había algo visiblemente irritado en la forma en que cruzó los brazos
y se quedó mirando a Jimena del otro lado de la cerca. Tus gallinas invadieron mi huerto de especias. Lo siento, dijo Jimena, y era genuino. Voy a buscarlas. ¿Cómo? Jimena no tenía respuesta inmediata para eso. Doña Lupe se quedó mirando por un momento. Luego soltó el aire de una forma que no era exactamente un suspiro y no era exactamente una rendición, pero que era algo intermedio. ¿Sabes construir un gallinero? Estoy aprendiendo. Aprendiendo, repitió la vieja, con un tono que podría haber sido burla, pero no lo era. Era más como alguien que reconoce un estado de cosas sin juzgar. Yo crié gallinas por 15 años antes de que don Valentín enfermara. Sé construir un gallinero que aguanta viento de tormenta. Hizo una pausa. Pero antes tenemos que resolver el asunto de la cerca. Jimena la miró. La cerca, repitió. El topógrafo tenía razón. La cerca está en el lugar equivocado. No la moví porque estaba enojada por algo que no tenía nada que ver con la cerca, y entonces puse la terquedad en el lugar equivocado. Doña Lupe dijo eso sin emoción, de la forma directa de quien ha pensado en el asunto por mucho tiempo, y decidió no gastar más palabras de las necesarias. Si aceptas mover la cerca al lugar correcto, te enseño a construir el gallinero. Había algo en eso que parecía más justo que cualquier cosa que hubiera pasado en los últimos días. Jimena extendió la mano por encima de la cerca. Trato hecho. Doña Lupe le dio la mano sin sonreír, pero los ojos tuvieron algo diferente por un segundo. Algo que Jimena tardaría un tiempo en identificar como alivio. Fernanda regresó al día siguiente con un contrato impreso, en papel bond, en letras pequeñas que se apretaban en la hoja, como si intentaran caber más de lo que el espacio permitía. Jimena recibió el papel, agradeció y dijo que lo leería con calma. Fernanda quiso explicar cada cláusula ahí mismo, en la cocina, con un entusiasmo que tenía algo de urgencia por debajo. Jimena dijo que prefería leerlo sola primero. Fernanda aceptó, pero se fue con la sonrisa un poco diferente de cómo había llegado. Esa noche, Jimena leyó cada línea 3 veces, con el lápiz en la mano marcando las partes que no entendía, para después investigar. El contrato era detallado, con un lenguaje que tuvo que leer despacio para seguirle el hilo. Pero en una cláusula específica, escondida en medio de un párrafo largo sobre definición de utilidad operativa, había algo que la hizo detenerse y releer 2 veces. Si la producción no alcanzaba cierto valor mínimo dentro de 90 días, una parte de la posesión productiva de la propiedad se transferiría al nombre de Fernanda como compensación por la inversión inicial. Jimena dobló el contrato, lo metió en el bolsillo del short y se quedó mirando la pared de la cocina por un buen rato. La cláusula estaba enterrada, no estaba en la parte de los derechos y obligaciones, sino en un párrafo que definía términos financieros, donde la mayoría de la gente dejaría de prestar atención después de la segunda línea. Era posible que fuera un error, un texto estándar de otro contrato que se había mezclado sin intención. Era posible, pero Jimena no firmó. La semana siguiente, 2 eventos ocurrieron casi al mismo tiempo. El primero fue que Rodolfo presentó una queja en la Asociación Local de Productores, alegando que sus animales estaban siendo retenidos ilegalmente en propiedad de un tercero. El segundo fue que el agua que abastecía el rancho de Jimena dejó de correr. El agua venía de un manantial en el límite entre los 2 terrenos y pasaba por un tubo viejo que había sido instalado décadas atrás por un acuerdo verbal entre el papá de Jimena y el antiguo dueño de la propiedad que después se vendió a Rodolfo. Era un arreglo informal que funcionaba desde hacía más de 20 años, uno de esos acuerdos de vecindad que nadie documenta porque parece que la buena voluntad es suficiente. Cuando Jimena fue a revisar el tubo, encontró una nueva llave de paso instalada del otro lado de la cerca, completamente cerrada, con una herrería nueva que relucía al sol como si estuviera celebrando. Se quedó mirando esa llave por un rato. Luego regresó a casa sin decirle nada a nadie. La notificación de la asociación llegó 2 días después, en un sobre oficial con el logotipo de la institución en la esquina. La reunión estaba programada para el jueves de la semana siguiente.
Jimena leyó el documento 2 veces, luego fue al pueblo y entró a la oficina de don Francisco Estrada. Don Francisco tenía 72 años y una oficina tan pequeña que cuando los dos se sentaron en las sillas frente a frente, sus rodillas casi se tocaban. Había un viejo flexo en el escritorio que iluminaba la mitad de su rostro y dejaba la otra mitad en la sombra. Usaba anteojos de aros redondos y tenía la costumbre de juntar los dedos entrelazados sobre la mesa mientras escuchaba, lo que daba la impresión de que estaba rezando, pero que en realidad era la forma que había encontrado para no interrumpir. Jimena contó todo. El abogado escuchó sin moverse. Cuando ella terminó, desenredó los dedos despacio y tomó el documento de la notaría pública que ella había puesto sobre la mesa. «Esto aquí es poco», dijo él, «pero es algo. ¿Tienes alguna otra prueba de que las aves fueron colocadas ahí intencionalmente?» Jimena recordó a Jorge. Recordó que el mensajero había grabado un video. Recordó que había dado permiso sin poder explicarse por qué en ese momento. «Tengo un video», dijo ella, «pero necesito conseguir el contacto». Don Francisco volvió a juntar los dedos entrelazados. «Consigue ese video antes del jueves». Ella llamó a Mensajería Ágil. Explicó que había recibido un paquete recientemente y que el mensajero había grabado algo en su terreno. La recepcionista fue amable y llamó a Jorge ese mismo día. Jorge devolvió la llamada en 20 minutos. «Te recuerdo», dijo él, «el video está aquí en mi celular todavía. Nunca borro las grabaciones del mes. Es una costumbre mía. ¿Puedes enviármelo?» «Claro, pero hay más», agregó después de una pausa breve que cambió el tono de toda la conversación. «Cuando me iba, miré por el espejo retrovisor. Había un muchacho nuevo saliendo por su portón. Fui despacio en la moto y él cruzó la carretera sin verme. Lo grabé también por casualidad porque me pareció extraño. Había algo en su actitud, mirando a su alrededor con esa prisa. Y grabé el coche en el que se subió. Se puede leer la placa». Jimena se quedó en silencio. «¿Puedes enviarme todo?» «Ya lo envié», dijo él. «Acabo de ver tu mensaje en la aplicación y lo mandé ahora mismo». Ella abrió la aplicación con el corazón, haciendo más ruido del que quería que hiciera. El video duraba 4 minutos y 13 segundos. En los primeros 3 y medio, mostraba las gallinas criollas, el terreno, los huertos de naranjas. En los últimos 45 segundos, la cámara temblaba ligeramente con el movimiento de la moto, pero se podía ver. Un hombre joven, delgado, de pelo oscuro, saliendo por el portón del rancho de Jimena con la prisa de quien hizo algo que no quería que vieran. Miró a un lado, luego al otro, como hacen las personas cuando intentan confirmar que nadie las está viendo. Y entonces cruzó la carretera hacia un coche estacionado a la sombra de un gran árbol. La cámara capturó el coche, el color y la placa. Jimena llevó el celular a don Francisco ese mismo día. El abogado vio el video 2 veces sin decir nada, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Luego se quitó los lentes, los limpió en el delantal, los colocó de nuevo con cuidado. «El muchacho del video», dijo él. «¿Lo conoces?» «No, pero puedo averiguarlo». Lo averiguó a través de doña Lupe, que conocía a todo el mundo en la región con la naturalidad de quien pasó la vida mirando las mismas carreteras. Cuando Jimena describió al muchacho por el pelo y la altura y la forma de cruzar la carretera, la vecina se quedó pensando unos segundos. «Parece Hugo, el sobrino de Rodolfo. Vino a trabajar para él hace unos 6 meses. No es de aquí». La noche que Jimena pasó sola en la cocina después de eso fue diferente a las otras. No fue una noche de desesperación ni de rabia. Fue una noche de claridad extraña, como cuando la lluvia para de repente y el aire se queda muy quieto. Entendió que lo que había parecido una destrucción aleatoria era en realidad un plan con principio, medio y agente ejecutor. Y que ella tenía prueba de eso en una grabación que un repartidor había hecho por instinto, sin saber por qué, de la misma forma que ella había dado permiso sin saber por qué. A veces las cosas encajan de una manera que parece demasiado para ser casualidad. Pero cuando Jimena pensó en cada parte por separado, cada parte tenía una explicación. Jorge grababa siempre que veía algo inusual.
Ella había dado permiso porque estaba exhausta y algo instintivo había funcionado. Y Hugo había cruzado la carretera sin notar la moto porque estaba mirando al rancho en lugar de a la calle. No era casualidad. Era una secuencia de elecciones pequeñas que se sumaron. Pero había otra cosa. ¿Por qué Rodolfo necesitaba tanto ese terreno específicamente? Tenía propiedades más grandes, más establecidas, con producción ya consolidada. El rancho de ella era pequeño en comparación. Había algo que ella no sabía, y ese vacío se hacía más grande cuanto más pensaba. Era como un cajón que no cierra bien. Sabes que hay algo dentro que lo impide, pero no ves qué. Esa misma noche llamó a tía Elena, tratando de no parecer preocupada. «Jimena», dijo la tía con la voz de quien estaba viendo una telenovela. «¿Qué pasó? Tía, ¿papá está bien?» «Sí, está. Tomó su medicina hoy. ¿Comió bien?» Se quedó en el balcón un buen rato después de cenar. «¿Por qué?» Solo preguntaba. Pausa. «Jimena, tú no llamas para preguntar por nada. ¿Qué está pasando?» «Nada todavía. Pero si algo pasa, te aviso antes de que papá se entere, ¿vale?» Otra pausa, más larga. «Vale», dijo la tía con el tono de quien no cree, pero respeta porque conoce a la persona desde hace suficiente tiempo para saber que insistir no sirve de nada. 2 días antes de la reunión, Jimena fue hasta la fuente de agua alternativa que había en el borde noreste del terreno. Un manantial antiguo que su padre había tapado años atrás, porque el tubo de la cerca era más práctico. Ella le había preguntado al esposo de doña Lupe, don Valentín, un hombre delgado de 60 años que había sido albañil antes de los problemas en la rodilla, si era posible reabrir aquella mina. Valentín fue a verla. Se quedó agachado cerca de la piedra tapada unos 10 minutos, golpeando aquí y allá, midiendo con la vista, verificando el ángulo de la tierra alrededor. Luego se quedó quieto, mirando por un rato más sin decir nada, como hacen los hombres que piensan más de lo que hablan. «¿Se puede?», dijo finalmente. «Va a llevar unos 2 días y el material no es caro». Jimena preguntó cuánto costaría la mano de obra. Él movió la mano en el aire como si apartara la pregunta. «Lupe me contó lo que hiciste con la cerca», dijo. «No estamos aquí por dinero». Jimena se quedó sin saber qué responder por unos segundos. Era el tipo de generosidad que desarmaba, no porque fuera rara en el mundo, sino porque apareció cuando menos lo esperaba y de donde menos lo esperaba. Luego asintió. El sobrino de Valentín, Luis, de 18 años, desempleado desde hacía 3 meses, había llegado junto con el tío y se quedó mirando alrededor con esa actitud de quien no sabe dónde poner los brazos cuando no está haciendo nada. Jimena le preguntó si sabía algo de construcción. Él dijo que no, pero que aprendía rápido. Ella dijo que tenía trabajo si él quería, con contrato y precio acordado desde el principio. Él dijo que quería. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Ese jueves, Ximena fue a la reunión de la Asociación Local de Productores con el celular en el bolsillo, el documento de la notaría pública en la bolsa y don Francisco a su lado. El abogado había llegado temprano para revisar todo, había tomado café en la cocina de ella, había examinado el video una vez más y solo había dicho, «Vamos». La asociación funcionaba en una sala amplia con sillas de plástico en fila y un ventilador de techo que hacía un ruido constante. Cuando Ximena entró, ya había unas 15 personas sentadas, algunas que conocía, otras que reconocía de vista sin saber el nombre. Rodolfo estaba al fondo, con camisa social blanca, junto a 2 hombres que parecían abogados por la forma en que sostenían las carpetas. No la saludó. Ella no lo saludó. El presidente de la asociación, un hombre llamado Humberto, que era amigo de Rodolfo desde hacía años y que dirigía la institución con un estilo que mezclaba formalidad y favoritismo, abrió la sesión con un ritual de palabras que servían principalmente para crear una impresión de neutralidad. Leyó la queja presentada, que pedía que los animales de Rodolfo fueran devueltos de inmediato al propietario legítimo. El texto usaba expresiones como retención indebida
y posesión ilegal de animales. Cuando llegó el turno de Jimena de hablar, la sala se quedó en silencio de una manera que ella sintió en la piel. No era un silencio de quienes están de su lado, era el silencio de quienes esperan para ver qué va a pasar. Ella puso el documento de la notaría pública sobre la mesa y dijo con voz firme: «Registré formalmente en la notaría pública que encontré animales abandonados en mi propiedad con identificación perteneciente al señor Rodolfo Beltrán. Intenté contacto presencial 3 veces y por teléfono 1 vez. No obtuve respuesta en ninguna. Desde entonces, mantengo los animales bajo mi cuidado hasta que el responsable se identifique y explique cómo llegaron a mi terreno. Si el señor Rodolfo quiere las gallinas criollas de vuelta, puede venir a buscarlas, y va a tener que explicar cómo llegaron allí». Humberto miró a Rodolfo. Rodolfo tenía la expresión tranquila, pero algo en los hombros había cambiado. Una pequeña tensión que aparece cuando un plan empieza a salirse del camino esperado. ¿Existe alguna prueba de que los animales llegaron a la propiedad de la señora de forma intencional?, preguntó Humberto, con el cuidado de quien hace una pregunta sabiendo que la respuesta debería ser no. Jimena sacó el celular del bolsillo, lo conectó al cable que don Francisco había colocado con anticipación y lo enlazó al proyector portátil que el abogado había traído e instalado discretamente mientras la gente se acomodaba. En la pared blanca al fondo de la sala apareció el video. El sonido del cacareo llenó la sala, luego las imágenes del terreno de Jimena, los huertos de naranjas, los tubos rotos, y entonces los últimos 45 segundos, donde Hugo salía por el portón con la prisa de quien hizo algo malo, miraba alrededor, cruzaba la carretera y entraba al coche estacionado a la sombra. La placa aparecía con la claridad suficiente para leerse. El silencio que vino después del video era diferente al silencio anterior. Era más denso. Las personas se miraban sin hablar. Algunos miraban a Rodolfo. Rodolfo miraba la pared donde el video había aparecido, con el rostro muy quieto. Humberto pidió la suspensión de la sesión. Rodolfo salió sin mirar a nadie. En los días que siguieron a la reunión, Jimena entendió que el encuentro no había resuelto nada de manera definitiva, pero había cambiado algo importante en el equilibrio. Rodolfo ya no podía fingir que no sabía nada, y cada persona que había estado en esa sala sabía lo que había visto. La información circuló por el pueblo con la velocidad que tienen las informaciones en lugares pequeños, llegando con cada nueva persona al mismo punto de asombro. Pero el vecino no era el tipo de hombre que se detiene ante una primera derrota. Era el tipo que recalcula. A la semana siguiente, el empleado temporal que Jimena había contratado para ayudar a organizar las aves se fue de la noche a la mañana, sin aviso, sin explicación, dejando solo el delantal colgado en el gallinero como quien abandona un puesto. Ella solo se enteró por medio de don Valentín, quien escuchó de alguien que escuchó de otro alguien, que el muchacho había recibido una cantidad de dinero para irse de la región por un tiempo. Era más de lo que Jimena podía pagar. Ella se quedó mirando los gallineros que había construido con la orientación de doña Lupe, donde las aves empezaban a organizarse, y sintió el peso de estar sola en aquello de la forma más concreta posible. Don Valentín estaba allí 3 días por semana. Luis estaba aprendiendo con una velocidad que sorprendía, pero aún no sabía lo suficiente para trabajar sin supervisión, y los huevos que empezaban a aparecer eran pocos, irregulares, muy por debajo de lo que las gallinas criollas podían producir con el manejo adecuado. Fue doña Lupe quien apareció en la tarde de ese mismo día con el sobrino de la cuñada, un muchacho de 26 años llamado Raúl Jiménez, que había trabajado en la cría de gallinas por 4 años antes de tener que cambiar de pueblo por un problema familiar que se había resuelto. Estaba de vuelta en la región desde hacía 2 semanas y aún no había encontrado trabajo. Doña Lupe lo trajo sin llamar antes, de la manera directa que era la única que ella conocía. Trabajó con gallinas 4 años, dijo en el portón con Raúl detrás de ella, luciendo un poco incómodo con la presentación. Sabe más de lo que necesitas saber. Jimena lo miró por un momento. Puede pasar, dijo.
Ella contrató a Raúl con un contrato escrito, claro, con un monto mensual acordado y reglas simples y directas. Raúl leyó el contrato, hizo 2 preguntas precisas sobre el horario y sobre qué pasaba si alguna ave se enfermaba, y luego firmó. A la mañana siguiente estaba en el terreno antes de que ella despertara. Esa semana, la producción de huevos dio un salto que ella no esperaba tan pronto. Raúl había reorganizado la distribución de las aves en los gallineros de una manera que ella no había pensado, creando grupos más pequeños que generaban menos disputa por el espacio. El resultado se notó en los huevos, más uniformes, con yemas más intensas, más firmes. Pero el verdadero salto vendría de otro lugar. Adrián Peña tenía 35 años y trabajaba como representante regional de la Cooperativa Agrícola del Valle desde hacía 4 años. Era un hombre que usaba botas de trabajo incluso cuando iba a reuniones en sala, lo que a veces provocaba comentarios de los más formales, pero que nunca había cambiado porque creía que las botas eran honestas, de una manera que los zapatos de punta fina no lo eran. Él había oído hablar del caso de las gallinas a través de un productor que había estado en la reunión de la asociación y se había quedado curioso por razones que eran en parte profesionales y en parte de un interés más difícil de nombrar. Cuando apareció en el rancho una mañana de martes, Ximena estaba en el corral con Raúl, discutiendo la colocación de un nuevo divisor en los gallineros. Ella lo vio llegar por la puerta y se quedó mirando sin moverse. «Buenos días», dijo él. «Soy Adrián, de la cooperativa. Quiero conocer la producción, si usted tiene interés en conversar». «No soy usted», dijo ella sin agresividad. «Puede pasar». Adrián caminó por el terreno con calma, mirando todo con atención de quien fue entrenado para ver más allá de la superficie. Se detuvo frente a los huertos de naranjas, observó las frutas que caían y se pudrían en el suelo entre las aves y se quedó con esa expresión de quien está calculando algo internamente. Luego se volvió hacia ella. «¿Sabes que esta combinación es rara?» «Lo estoy descubriendo», dijo ella. «El terreno, los huertos de naranjas, las aves con acceso libre a las frutas en descomposición. El huevo que se produce aquí tiene características muy difíciles de replicar. Ya lo he visto en una sola otra propiedad en toda mi área de trabajo». Hizo una pausa. «Hay restaurantes en ciudades vecinas que pagan más de 3 veces el valor de mercado por ese producto, y siempre están sin proveedor fijo». Ximena se quedó mirándolo. ¿Cuánto se llevaría la cooperativa de comisión? Adrián dijo el número. Era menor de lo que ella había imaginado. Ella asintió lentamente. «¿Puedo traer el contrato la próxima semana?» «Puede traerlo». Adrián se fue. Raúl apareció al lado de Ximena y los dos se quedaron mirando la puerta por donde el coche había salido. «Ese va a volver más de una vez», dijo Raúl. «¿El contrato?», dijo Ximena. «Sí», dijo Raúl, con un tono que ella fingió no entender completamente. Pero antes de que llegara el contrato, llegó otra cosa que ella no esperaba. Don Mateo apareció una mañana de sábado, sin avisar, con una maleta pequeña y la expresión de quien durmió mal por más tiempo del que quiere admitir. Ximena lo vio atravesando la puerta a pie, porque el coche de la tía Elena se había detenido en la carretera justo después de que él bajara y se quedó parada con el cepillo de dientes en la mano, mirando por la ventana del baño. Él había envejecido en los 8 meses desde que se había ido a casa de la tía. El cabello estaba más blanco, el paso más cuidadoso, como el de quien aprendió a prestar atención a dónde pisa después de un susto que cambia la manera de andar. Pero los ojos, cuando levantó la cabeza y la vio en la ventana, tenían el mismo brillo de siempre. Ese brillo que ella asociaba con la mañana temprano, con la tierra mojada de rocío, con el olor a café que el padre hacía más fuerte que nadie. «Papá», dijo ella cuando abrió la puerta, «yo... debiste haber avisado». «Si avisaba me ibas a pedir que no viniera», dijo él entrando. Dejó la maleta en el pasillo, con el cuidado que la maleta pequeña no necesitaba, y fue directo a la ventana de la cocina. Se quedó mirando el terreno por un largo tiempo en silencio. Ximena se quedó a su lado sin hablar. «Elena me contó», dijo él finalmente. Ella no respondió. «¿Cuánto tiempo ibas a estar escondiendo?» «Hasta resolverlo».
Don Mateo se volvió hacia ella. Tenía 66 años, rostro marcado por el sol de décadas de trabajo al aire libre, manos que aún cargaban la memoria de cada pedazo de tierra que habían trabajado en ese rancho. Él la miró de la forma en que los padres a veces miran a los hijos cuando lo que necesita ser dicho va más allá de lo que las palabras alcanzan. «Yo te enseñé a no esconder problemas», dijo él. «Tú me enseñaste a resolver problemas», corrigió ella con suavidad. Él se quedó en silencio por un momento. Luego una comisura de la boca se levantó en una sonrisa mínima que era su manera de reír de verdad. «Estás resolviendo», dijo mirando hacia los gallineros. «Parte», ella confirmó. Don Mateo se quedó. Jimena intentó decirle que necesitaba descanso, que el médico lo había dicho. Él la escuchó con la paciencia que tenía para argumentos que no tenían intención de ganar, y luego dijo que el médico había dicho que evitara esfuerzo físico pesado, no que se quedara en un cuarto mirando al techo, y fue a sentarse en la silla de paja del corredor, que había sido suya por 30 años, con la taza de té que ella preparó, mirando el terreno con la expresión de quien ha vuelto a un lugar que extrañaba ver. Pero no solo se quedó mirando. En la tarde del segundo día, cuando Raúl tuvo una dificultad con la alimentación de las aves en uno de los gallineros más pequeños y fue a preguntarle a Jimena, fue don Mateo quien respondió antes que ella. Había criado gallinas criollas en los primeros años del rancho, antes de enfocarse exclusivamente en los huertos de naranjas. Sabía cosas que ninguno de los otros sabía, guardadas en 40 años de observación directa. Jimena lo observó explicarle a Raúl, con la paciencia y la claridad de quien pasó la vida enseñando con el ejemplo, y algo dentro de ella, que había estado contraído desde que comenzó el problema, se aflojó un poco. No completamente, pero un poco era suficiente para el momento. Pero la situación con Rodolfo estaba lejos de terminar, y él no era hombre de aceptar un retroceso sin intentar una salida más. El abogado llamó con una noticia un lunes por la mañana, con la voz cuidadosa de quien quiere dar una información sin alarmar antes de tiempo. La asociación emitió un dictamen provisional, dijo. ¿Qué dice? Dice que hay elementos suficientes para una investigación interna sobre las circunstancias que llevaron a los animales a su propiedad. Es una frase construida con mucho cuidado para no comprometer a nadie todavía, pero lo que significa en la práctica es que Rodolfo ya no puede usar la queja original para exigir la devolución inmediata. ¿Es lo que teníamos?, preguntó ella. Por ahora sí, pero va a reaccionar. Ese hombre no se queda quieto ante un obstáculo, cambia de ángulo. Jimena sabía que el abogado tenía razón. La reacción de Rodolfo vino desde un ángulo que ella realmente no esperaba. Doña Isabel Beltrán, su esposa, apareció en el rancho de Jimena una tarde lluviosa de lunes. Jimena la reconoció de vista, el rostro que veía en fiestas del pueblo y en reuniones de la comunidad, pero nunca había hablado con ella. Doña Isabel tenía 60 años, ojos que cargaban el cansancio específico de quien pasó mucho tiempo sin preguntar lo que necesitaba preguntar, y un impermeable fino que estaba haciendo poco contra la llovizna menuda. ¿Puedo pasar?, preguntó en la entrada. Jimena la dejó entrar. Fueron a la cocina. Jimena preparó té. La lluvia golpeaba el techo de lámina con ese sonido que lo vuelve todo más grave. Doña Isabel se quedó mirando la taza de cerámica por un momento antes de hablar. «Yo no sabía», dijo. Jimena esperó. «Sobre las gallinas, sobre lo que Rodolfo mandó a Hugo a hacer. Solo me enteré después, cuando Hugo se fue del pueblo con una prisa que no explicó. Fui preguntando y las cosas fueron apareciendo». Hizo una pausa breve. «No vine a pedir disculpas por él. No tengo ese derecho. Él lo hizo. Él debería pedirlas. Vine porque creo que necesitas saber algo que vi». Jimena se quedó muy callada. «Hay una empresa que está negociando la compra de tierra en esta región para abrir un corredor de transporte. Ya hablaron con la Cooperativa Agrícola del Valle y con Rodolfo. El mapa que encontré en el cajón de su escritorio muestra que la ruta pasa por el límite este de tu rancho, lo que hace que este pedazo de tierra sea mucho más valioso de lo que parece».
Jimena sintió el estómago apretarse con una fuerza que no era exactamente susto ni exactamente enojo, sino ambas cosas juntas. «¿Cuándo encontraste ese mapa?», preguntó ella. «3 semanas antes de que aparecieran las gallinas aquí». El silencio que siguió duró el tiempo de la lluvia golpeando el techo. Las gallinas criollas, afuera, cacareaban con esa constancia que ya se había vuelto el sonido de fondo de la vida en el rancho. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Jimena. Doña Isabel la miró con los ojos que llevaban el cansancio que Jimena había notado en el portón. «Porque tengo 60 años y aprendí que callarse ante la injusticia, por miedo a lo que va a pasar después, es algo que pesa para siempre. Ya cargué cosas así por muchos años». Tomó un sorbo de té. «Y porque lo que él mandó hacer con este rancho estuvo mal, y ya no puedo quedarme callada ante cosas malas. No en mi propia casa, no en la de una vecina». Jimena se quedó mirándola. Doña Isabel no estaba pidiendo nada, no estaba ofreciendo nada. Solo estaba sentada ahí con el peso de una verdad que había cargado sola durante semanas y que finalmente había encontrado un lugar para posarse. «Gracias», dijo Jimena. Doña Isabel asintió, se levantó, tomó el impermeable y se fue con la misma calma de quien vino con un propósito y lo cumplió. Jimena se quedó mirando la silla vacía de la visita por un buen rato después de que se fue. Esa noche llamó a don Francisco y le contó todo. El abogado guardó silencio por un largo momento, el tipo de silencio que usaba cuando estaba reacomodando las piezas de un problema. «Si lo que ella dijo es verdad», dijo con cuidado, «esto cambia completamente el contexto de la motivación. Rodolfo no solo te estaba presionando para que te fueras, te estaba presionando para que vendieras a un precio bajo antes de que supieras que el terreno valía mucho más de lo que él ofrecía». «Lo sé». «Mañana en la mañana», dijo don Francisco, «presenta una solicitud de registro preventivo. No impide la venta, pero crea un aviso que cualquier comprador serio va a encontrar antes de cerrar cualquier trato. Va a dificultar mucho cualquier maniobra mientras este proceso esté abierto». Era una jugada de ajedrez, no una victoria, pero Jimena había aprendido en las últimas semanas que las victorias venían de jugadas pequeñas hechas con cuidado, no de movimientos grandes y dramáticos. Al día siguiente fue personalmente a la oficina de la cooperativa por primera vez. No para quejarse, para presentarse como productora. Llevó una caja de huevos. La recepcionista la miró con curiosidad cuando vio la caja. Jimena pidió hablar con alguien del área de proveedores. La recepcionista dijo que el representante regional estaba en el campo. Jimena dijo que podía esperar. Esperó 40 minutos en una silla de plástico en el pasillo, con la caja de huevos en el regazo, escuchando el ventilador y los pasos de personas que iban y venían con carpetas. Cuando Adrián apareció al fondo del pasillo con la chaqueta en la mano y las botas de trabajo y la vio ahí, se detuvo un segundo. Luego caminó hacia ella. «No eras tú a quien esperaba encontrar aquí», dijo él. «Traje una muestra», dijo ella, extendiendo la caja. Él la abrió. Miró las yemas, una por una, con la atención de alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Olfateó. Se quedó en silencio por un momento. «¿Vengo a visitar el rancho mañana?», dijo él. «Puedes venir». Adrián llegó al día siguiente al inicio de la mañana, con el mismo cuidado que había tenido en la primera visita, pero con una mirada más atenta que la vez anterior. Caminó por cada gallinero. Habló con Raúl sobre la rutina y los números de producción. Hizo preguntas específicas sobre la alimentación y el comportamiento de las aves. Luego se quedó quieto por un buen rato frente a uno de los huertos de naranjas, mirando las frutas que habían caído y se pudrían en el suelo entre las aves. «¿Sabes por qué esto funciona como funciona?», dijo, más para sí mismo que para Jimena. «Porque el terreno tiene algo que no se puede copiar», respondió ella. Él se volvió hacia ella. «La acidez natural de la cáscara de la naranja cambia el pH del suelo de una manera específica. Las aves absorben esto a través de lo que comen en el suelo, que incluye insectos que viven en esa tierra, fragmentos de la cáscara, los nutrientes de la fruta en descomposición.
El resultado aparece en el huevo con un color y un sabor que ningún suplemento reproduce con la misma fidelidad. Hizo una pausa. Ya leí sobre este fenómeno en un estudio técnico hace 2 años y me pareció demasiado específico para tener relevancia práctica en el campo. Una pausa más corta. Estaba equivocado. Jimena se quedó mirando los huertos de naranjas, los mismos que las gallinas criollas habían revuelto el primer día, los mismos que ella había plantado en los últimos 2 años como proyecto de expansión, los mismos que su padre había aprobado con un asentimiento cuando ella le mostró el plano una tarde de domingo. «El contrato», dijo ella. «Puedo traerlo la semana que viene», dijo él. «Tráelo el jueves». Él lo trajo el jueves. Don Francisco revisó el contrato ese mismo día, con los dedos entrelazados sobre la mesa y los lentes ligeramente bajados en la nariz. Cuando terminó, se quedó así por unos 2 minutos antes de hablar. «Está justo», dijo. «Mejor de lo normal, la verdad. La cooperativa claramente quiere este producto con urgencia». «¿Por qué la urgencia?», preguntó ella. Don Francisco la miró por encima de los lentes. «Porque perdieron clientes frente a competidores que ofrecen huevos de rancho diferenciados y no tienen un proveedor fijo confiable en esa categoría. Y porque el problema con el corredor de transporte se ha convertido en un asunto interno de ellos también. Alguien de adentro comentó en el lugar equivocado y la directiva quiere demostrar que opera con transparencia. Firmar un contrato con un pequeño productor local que fue perjudicado por alguien que intentó usar información privilegiada tiene un valor que va más allá del producto. Jimena firmó el contrato ese jueves, pero la historia con Rodolfo aún tenía un último intento. Semanas después, él contrató a un abogado nuevo para presentar una solicitud de reconocimiento de posesión de las gallinas criollas. Era una estrategia de alto riesgo, porque exigía que él asumiera formalmente la posesión de los animales, lo que contradecía la versión que había intentado sostener de que no sabía cómo habían llegado al rancho de Jimena. Don Francisco respondió a la solicitud con el documento de la asociación, el video y las declaraciones escritas de 2 vecinos que habían visto a Hugo cruzando la carretera esa madrugada. La solicitud fue archivada. Con el archivo, las gallinas criollas permanecieron bajo el cuidado de Jimena de forma progresivamente consolidada, mientras que el proceso de posesión avanzaba a velocidad de notaría pública, que es la velocidad más lenta que existe, pero que tiene la ventaja de ser irreversible cuando llega al final. Fernanda llamó una vez más, 3 semanas después del último intento, con un tono diferente, más cuidadoso, más mesurado. «Escuché que la cooperativa te está comprando a ti», dijo ella. «Así es. Pensé que todavía podríamos trabajar juntas de alguna manera. Tengo contactos en otros canales de distribución». Jimena se quedó en silencio por un momento. «Fernanda, leí el contrato que trajiste». Pausa. «Tenía un error en una cláusula», dijo Fernanda. «Iba a corregirlo en la segunda versión». «Tal vez», dijo Jimena, «pero no voy a necesitar socio por ahora. Si eso cambia, te aviso». Colgó. Se quedó mirando el celular por un momento y luego fue al corral a ayudar a Raúl. No había enojo, solo había claridad sobre el tipo de persona que era Fernanda y sobre el tipo de decisión que Jimena necesitaba tomar. A veces, aprender quiénes son las personas es más valioso que cualquier sociedad que puedan ofrecer. La hermana de Raúl, Sofía, de 23 años, comenzó a ayudar 3 veces por semana, después de que la cooperativa expandió el pedido. Luis se había revelado como una sorpresa que nadie había previsto. Tenía una habilidad natural con las aves, una paciencia en el manejo a la que los animales respondían bien, y Jimena había aumentado sus horas a tiempo completo con un contrato formal. En una mañana fría de mayo, una de las gallinas criollas se enfermó con síntomas que ninguna de las 4 sabía clasificar. Se quedó parada en un rincón del gallinero, sin comer, con las plumas erizadas. Jimena llamó al veterinario que atendía en la región, un hombre joven que llegó el mismo día y examinó al animal con seriedad. Dijo que era una infección respiratoria común en gallinas que viven al aire libre cuando la temperatura baja rápido, que necesitaba medicación específica
y separación de las otras aves por 10 días. Fueron 10 días de monitoreo constante, de despertarse en medio de la noche para revisar el gallinero de aislamiento, de lavarse las manos 10 veces al día para no contaminar a las otras aves. Al 11º día, la gallina estaba saludable. Ximena se quedó mirándola en el gallinero de aislamiento con ese alivio que es desproporcionado al tamaño del animal, pero completamente proporcional a lo que el animal representa cuando estás tratando de construir algo. Don Mateo observó aquellos 10 días desde la terraza con la atención silenciosa de quien ya sabe el resultado, pero deja que el otro llegue solo. Cuando la gallina volvió al gallinero principal, él solo dijo: «Hiciste bien. Hice lo que tenía que hacer», dijo ella. «Es lo mismo», respondió él. El primer mes completo de producción con el contrato de la cooperativa trajo un número que hizo que Ximena se sentara y se quedara mirando la cuenta bancaria por más tiempo del que solía mirar cualquier cosa. Era más del doble de lo que había ganado en el mejor mes de huertos de naranjas en 5 años. Ella releyó el extracto 2 veces para asegurarse. Don Mateo, sentado en la silla de la terraza, escuchó cuando ella dijo el número. «A tu mamá le hubiera gustado esto», dijo él después de un momento. Ximena se quedó a su lado mirando el mismo punto en el terreno que él estaba mirando. «Lo sé», dijo ella. Al 2º mes, la cooperativa expandió el contrato. Al 3º, 2 restaurantes de un pueblo vecino pidieron suministro directo semanal. Don Francisco ayudó a formalizar los 2 acuerdos con cláusulas simples y claras. Don Valentín continuó con el mantenimiento de las estructuras, recibiendo un monto mensual pequeño que primero rechazó y luego aceptó cuando Ximena dijo que prefería pagar que deber. Luis fue contratado con todos los beneficios que el contrato formal preveía. El sistema de riego había sido reparado. Las cercas estaban en el lugar correcto, incluyendo la que dividía el rancho de Doña Lupe, que había sido movida sin drama una tarde de sábado, con don Valentín y Luis, colocando los nuevos postes mientras las 2 mujeres se quedaban a cada lado verificando la alineación. Cuando estuvo listo, Doña Lupe caminó por la nueva línea de la cerca sin decir nada. Se detuvo en el punto donde el metro de más había sido de ella por 30 años, y se quedó mirando por un momento. «Está bien», dijo finalmente. Era suficiente. La empresa de fuera que había suspendido las negociaciones sobre el corredor de transporte volvió a contactar a la cooperativa meses después, pero esta vez con un mapa ajustado, con la ruta ligeramente modificada para rodear la propiedad de Ximena, lo que reducía el valor estratégico de ese terreno específicamente para el corredor. La información llegó hasta Ximena a través de Adrián, en una visita una tarde de viento suave que venía del mar cargando olor a sal. «Entonces la tierra ya no vale lo que él pensaba para el corredor», dijo ella. «Para el corredor, no», dijo Adrián. «Para lo que estás haciendo con ella, más que nunca». Ximena se quedó en silencio por un momento, mirando los gallineros, los huertos de naranjas, la tierra que había sido de sus padres, que ella había prometido cuidar, que un vecino había intentado quitarle a través de 5,000 gallinas en una madrugada. «Él me dio el negocio sin querer», dijo ella, más para sí misma que para él. «Eso es exactamente lo que pasó», dijo Adrián. La frase había sido dicha antes, meses atrás, por Doña Lupe, una tarde con los huertos de naranjas al fondo y las gallinas criollas circulando alrededor. Ximena había escuchado en aquella época como algo distante y difícil de creer. Ahora sonaba como la cosa más obvia del mundo, de la misma forma en que las verdades tardan en parecer obvias cuando uno está en medio de ellas. Adrián se fue aquella tarde con el sol ya bajando, se detuvo en el portón y dijo que volvería la semana siguiente para la revisión trimestral del contrato. Ximena dijo que podía venir. Él saludó con la mano desde la ventanilla del coche mientras se iba por el camino de tierra. Don Mateo, que había observado la conversación desde la terraza con su taza de café en la mano, esperó a que el coche desapareciera y dijo, sin girar la cabeza: «Ese muchacho busca motivo para visitar más de lo que el contrato necesita.
Él es cuidadoso con los proveedores, dijo Jimena. Cuidadoso, repitió el padre con la misma sonrisa mínima. Jimena se fue al patio trasero antes de que él continuara. Pero aquella noche, lavando los utensilios de la cena sola en el fregadero, se quedó pensando en eso. Había personas que llegaban a la vida trayendo complicaciones y personas que llegaban trayendo otra cosa. Ella había aprendido a diferenciar durante aquellos meses de una manera que no había aprendido en años anteriores, y había una honestidad en la forma de ser de Adrián que ella notaba con la atención de quien está aprendiendo de nuevo a confiar en lo que nota. Se quedó con ese pensamiento por un tiempo. Luego se secó las manos en el paño de cocina y fue a apagar la luz. Había tiempo para todo. La Asociación Local de Productores concluyó su investigación interna en un plazo que don Francisco había llamado razonablemente rápido, lo que significaba meses. El documento final reconocía que había elementos suficientes para concluir que animales fueron colocados intencionalmente en propiedad ajena sin consentimiento y que las evidencias presentadas, el registro de la notaría pública, la grabación de Jorge y las declaraciones de los vecinos corroboraban la versión de la propietaria del rancho. Rodolfo no fue sancionado formalmente. La asociación no tenía ese poder, pero el documento existía, y los documentos de ese tipo tienen una permanencia que va más allá de la reunión donde fueron emitidos. Cada persona que buscara el historial de esa situación encontraría eso. Cada socio de negocios de Rodolfo, que hiciera una investigación mínima antes de cerrar cualquier trato con él, encontraría eso. Su influencia en la asociación había comenzado a sufrir la erosión silenciosa que ocurre cuando la reputación deja de estar garantizada. No de un día para otro, no de forma dramática, sino de la forma gradual, que es la más definitiva. La empresa de fuera había desistido de las negociaciones con él sobre el corredor cuando los problemas salieron a la luz. Su cuñado en la Cooperativa Agrícola del Valle había pedido renuncia voluntaria al cargo después de que la situación de la información privilegiada se conociera dentro de la institución. Hugo se había ido de la región y no había dado señales de vida. Una tarde de domingo, cuando el sol estaba bajando detrás de las colinas al fondo y el patio tenía esa luz dorada que solo aparecía a esa hora, Jimena fue a la terraza y se quedó al lado de su padre. Los dos se quedaron en silencio por un tiempo, escuchando el cacareo constante y suave de las gallinas criollas que ahora eran parte del lugar, tanto como los huertos de naranjas. «Papá», dijo ella. «¿Mm? ¿Te enojaste cuando la tía te contó que no había avisado?» Don Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando el terreno con la expresión de quien está respondiendo con cuidado. «Me enojé», dijo él. «Pero luego pensé, la hice igualita a mí. Prefiere resolver que pedir». Hizo una pausa. «El problema es cuando olvidas que no es debilidad pedir ayuda». Jimena se quedó mirando el terreno. «Aprendí», dijo ella. «Uno aprende de nuevo cada vez», dijo él. «Así funciona». Ella se quedó con eso. Era la cosa más simple y más verdadera que se había dicho en meses. Cuando el informe de la cooperativa fue publicado para los proveedores asociados, el nombre del rancho de Jimena Solís aparecía destacado como uno de los proyectos más prometedores de la temporada. Había una breve descripción de las condiciones únicas del terreno, de la calidad de los huevos y del crecimiento expresivo de la producción en pocos meses. Adrián la llamó para avisarle antes de que ella lo viera por su cuenta. «Felicidades», le dijo. «Gracias», respondió ella. «Por todo». Hubo una pausa breve. «Yo no hice nada», dijo él. «Sí lo hiciste», ella dijo. «De la forma correcta». Otra pausa. «Te veo la próxima semana para la revisión del contrato», dijo él. «Nos vemos», ella dijo. Jimena colgó. Se quedó con el celular en la mano por un segundo. Luego lo guardó en el bolsillo y fue al patio. El segundo trimestre completo de producción fue aún más expresivo que el primero. El tercero superó a los dos anteriores juntos. ¿Pagó al abogado?
Saldó las deudas viejas que había acumulado en los meses difíciles antes de las gallinas, reparó el sistema de riego de los huertos de naranjas con material nuevo y amplió los gallineros con estructura de verdad, con base de concreto y techo que resistía el ventarrón del mar. Una tarde de fin de año, doña Lupe apareció en la cerca con una charola cubierta con un paño. «Cociné demasiado», dijo, sin más introducción. Ximena aceptó la charola. Era un plato de arroz con pollo que olía al ajo que doña Lupe cultivaba en el bancal de hierbas que las gallinas habían pisoteado meses antes. «Gracias, doña Lupe». La vieja hizo un gesto con la mano como si alejara el agradecimiento. Se quedó un momento mirando los gallineros nuevos. Don Valentín hubiera disfrutado ver esto, dijo por fin, con un tono diferente a todo lo que había dicho antes. Ximena se quedó mirándola. «Don Valentín», comenzó ella, «se sintió orgulloso del trabajo que hiciste aquí. Lo mencionó varias veces antes de enfermarse de verdad. Dijo que fue bueno haber hecho algo útil ese año». Doña Lupe miró los gallineros. Era el tipo de hombre que necesitaba tener algo en qué poner las manos. Ximena se quedó en silencio. Don Valentín había dejado de ir al rancho 2 meses atrás, cuando los problemas en la rodilla empeoraron de una manera que ya no se podía ignorar. Luis había asumido el mantenimiento con competencia, pero la ausencia del viejo se sentía de una forma diferente, más silenciosa. «Lo visitaré esta semana», dijo Ximena. Doña Lupe asintió, dio media vuelta y se fue con el paso cuidadoso de siempre. Ximena se quedó viéndola caminar por la carretera hasta desaparecer detrás de la cerca, con la charola calientita en las manos. Había un tipo de comunidad que se construía con años de convivencia y protocolo, y fiestas patronales y reuniones de la asociación. Y había un tipo que se construía en crisis, en gallinas en el patio, en cercas reparadas sin que nadie lo pidiera, en charolas de arroz con pollo que llegaban sin aviso. El segundo tipo era más lento, menos bonito de ver desde fuera y mucho más sólido. A principios del año siguiente, cuando el terreno había cumplido 12 meses bajo el nuevo modelo, Ximena se tomó una tarde para sentarse en la mesa de la cocina con el cuaderno viejo que había usado el primer día de crisis para anotar los daños. Lo abrió en la misma página donde había escrito: «Número estimado de gallinas, sistema de riego comprometido, cercas con 2 puntos de ruptura». Pasó las hojas hacia adelante, donde había más páginas, y empezó a escribir de nuevo, pero cosas diferentes. Primer trimestre completo, valor X. Segundo trimestre, valor Y. Acuerdo con la cooperativa renovado. Acuerdo con los restaurantes renovado. Gallineros principales terminados. Nueva siembra de naranjos en las áreas que se habían afectado y recuperado. Se quedó mirando los 2 lados de la historia ahí en un solo cuaderno. La página del caos y las páginas de lo que vino después. Cerró el cuaderno. Lo guardó de nuevo en el cajón, en el mismo lugar donde había estado. Don Rodolfo pasó en coche por la carretera exterior aquella tarde más tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el patio tenía el color del final del día. Se vieron a través del vidrio. Él disminuyó ligeramente la velocidad. Estaba en el portón con las botas de hule y la camisa a cuadros roja de su papá, mirando hacia atrás sin apartar la mirada. Él aceleró y se fue. Ella regresó al patio. Las gallinas criollas cacareaban con ese sonido constante que había aprendido a separar del silencio sin que uno excluyera al otro. Raúl estaba en el gallinero más grande, revisando la producción del día. Sofía estaba separando las cajas para la entrega de la semana. Luis estaba arreglando un tramo de la cerca del fondo que se había ablandado con la lluvia. Había mucho trabajo, siempre lo había. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no pesaba como una carga. Sonaba como una promesa. Fin de la historia. Llegaste hasta el final y eso dice mucho. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció Ximena y las decisiones que tomó. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.